grupo está conformado por Catherine, Sofía, Marixi y mi persona. En primera instancia vamos a hablar sobre unos datos importantes acerca del libro de Juan. ¿Cuáles son? El propósito del libro es que se dé a conocer a Jesús como Dios, amén, a dar a conocer lo que vino a hacer el Señor Jesucristo en esta tierra. El autor del libro fue el apóstol Juan, hijo de... ¿se me olvidó? Hermano de Jacobo, llamado hijo del trueno. Destinatario era para los nuevos creyentes de la época y para los no creyentes de este entonces que buscan conocer la verdad. Fecha de la escritura fue aproximadamente entre el año 85 y 90 después de Cristo. El marco histórico fue aproximadamente en el año 70 después de Cristo, cuando fue la destrucción de Jerusalén, cuando llevaron a Juan a la isla de Patmos. Lugares clave. Algunos de los lugares clave que se mencionan en este libro son Judea, Jerusalén, Galilea, Belén, Samaria y otros aparte que todavía en la Biblia me enseña no se han mencionado. Algunas distancias que habían entre estos lugares, de Judea a Jerusalén, habían aproximadamente 40 kilómetros. De Jerusalén a Galilea, 212 kilómetros. Y de Judea hasta Galilea, 218 kilómetros aproximadamente. Esto hago énfasis en esta parte para que veamos la importancia de todo lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, porque lo hizo caminando, amén. Él caminó toda esta trayectoria para llevar la palabra de salvación a cada una de las almas de ese entonces, amén. Lo dejo con nuestra hermana Sofía. Bueno, yo les voy a hablar sobre el paralítico de Bethesda. Luego de que Jesús salió de Samaria, había una fiesta de los judíos. Y entonces Jesús sube a Jerusalén. Y en Jerusalén hay un estanque cerca de la puerta de las ovejas, llamado en hebreo Bethesda. Significado de Bethesda es casa de misericordia o casa de gracia. El estanque tenía 5 pórticos. ¿Qué son los pórticos? Es un espacio arquitectónico formado por una galería de columnas adosadas a un edificio abierto al aire libre. Sitio cubierto de las columnas que servían de refugio para los enfermos cerca del estanque. Alrededor del estanque había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre uno de ellos había un hombre que tenía 38 años paralítico. Y sabiendo Jesús que tenía mucho tiempo así, él le preguntó: ¿quieres ser sano? Y él le respondió que no hallara que lo metiera en el estanque, ya que antes otro descendía antes que él, y cuando él ya iba a descender. Amén. El lecho es como una alfombra que utilizaban antes para poderla tirar al piso y recogerla fácil. Al instante el paralítico fue sanado y los judíos le preguntaban que quién lo había sanado, pero él no sabía porque Jesús ya se había apartado de ese lugar. Luego Jesús se encontró con el paralítico en el templo y Jesús le dijo al paralítico que no pecara más, porque si no, algo podría vivir sobre él. Y el paralítico fue corriendo a avisarle a los judíos que Jesús que lo había sanado. Luego, los judíos lo que querían perseguir y matar a Jesús porque había hecho esto en día de reposo. Y Jesús le dijo: si mi Padre hasta ahora trabaja, yo también lo haré. Y por esto no lo querían matar, porque se puso en la misma posición que Dios, pero lo que no sabía los judíos era que Dios Jehová era Dios. Seguidamente
viene la parte en que la Biblia nos relata la autoridad del Hijo. Esto es en Jesucristo. Habla la palabra de Dios que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino le es ordenado por el Padre. Esto conocemos que es Dios. Porque si leemos el versículo que se les compartió, dice Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Señor, por medio de los profetas, hizo grandes prodigios. Amén. Hizo que Moisés abriera el mar en dos, hizo que Eliseo hiciera descender fuego del cielo. Amén. También habló acerca de Elías o Eliseo, perdón, cuando hizo resucitar a los muertos. Amén. Que le dijo: sopla sobre estos huesos y vivirán. Amén. Declarando vida sobre ellos. Entonces Jesucristo hizo lo mismo más adelante, dando a conocer que tenía la misma autoridad, el mismo poder que el Dios Altísimo. Asimismo, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también el Hijo a quien quiere da vida. Conocemos la historia de Lázaro. Amén. Cuando Jesucristo llega a aquel lugar después de 4 días que Lázaro ya se encontraba fallecido, y declaró la palabra de que saliera, y él salió de allí con vida. Amén. Esto demuestra lo que es el poder de Dios. Y los judíos en este entonces lo veían como una blasfemia, porque ellos eran eruditos, tenían tanta letra que al final de cuentas no sabían quién estaba parado frente a ellos. Las afirmaciones que hacía Jesús era lo que a ellos los provocaba como hacerlo, y como que le rechinaban los oídos las cosas que hacía Jesucristo, porque se maravillaban de las obras que hacía, pero al momento que Jesucristo hacía algo en día de reposo, ellos se ponían fúricos, como que hey, ¿quién es como para que haga las cosas en día de reposo? Esto es día sábado. Amén. Entre algunas de las afirmaciones que hacía Jesucristo, él decía que había cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento. Entre estas podemos leer en Mateo 26:31, que dice lo siguiente: dice, entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Los judíos no entendían esta palabra, pero él estaba hablando acerca de su muerte, que al momento en que fuera crucificado, quizá las ovejas, los que creyeron en él, se iban a dispersar y no iban a continuar con el legado que él estaba dejando. Si leemos en Zacarías 13:17, dice así: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y se dispersarán, haré volver mi mano contra los pequeñitos. Cuando él hacía estas afirmaciones, los teólogos o los eruditos de ese entonces, que conocían la palabra, que eran estudiados, quedaban como maravillados y atónitos de las cosas que declaraba Jesús, porque ¿quién había enseñado a Jesús? Él lo dijo: él no podía hacer nada por sí mismo si no le fuera revelado por el Padre, si no le fuera encomendado por él. También habla de Marcos 14:21, que dice lo siguiente: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay aquel hombre por quien el Hijo es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. A ver si saben de quién se estaba refiriendo él.
¿No saben? ¿Quién entregó a Jesucristo? A esto se refería el Señor con esta palabra. También tenemos en Lucas 4, 16 al 21, que dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a sus costumbres, y se levantó a leer, y le dijo, y le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Podemos encontrar concordancia con esto en el libro de Isaías 61 del 1 al 2. También hablaba el Señor de ser el Hijo del Hombre y al mismo tiempo ser el Hijo de Dios, cosa que a los judíos como que le retumbaba en sus oídos y no le entendían lo que él quería decir. Como dice su palabra, a quien él quiere dar vida o a quien él quiere revelar su palabra, él lo hace, porque él vino a salvar a todo lo que estaba perdido. Amén. Y el más vil y menospreciado del mundo, a los que no habían estudiado, a los más pequeñitos, para avergonzar a aquellos que habían estudiado, porque habían estudiado tanto que, teniendo al Señor Jesucristo presente frente a ellos, no sabían o no reconocían quién era Él. Amén. Nuestra hermana Marisa, con ustedes. Amén, Dios le bendiga. A mí me tocó testigo de Cristo. No, como dice aquí, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Amén. Cuando él hablaba de esa manera, se estaba entendiendo, ¿verdad? Cuando Felipe le preguntó que le mostrara al Padre, que le dijo él: tanto tiempo que estoy con vosotros y no sabéis que el Padre está en mí, y lo que yo hago, no lo hago por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí me lo hace hacer, ¿verdad que sí? Entonces aquí está dando a entender, lo estaba haciendo por quién, ¿verdad? No por sí mismo, sino que el Padre. También dice: no busco mi voluntad, sino la de que me envió, la del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Cuando se habla del Padre, se habla de creación, pero entendemos que el Señor vino, ¿verdad? Se manifestó en carne para dar a conocer su nombre, ¿verdad? Que su nombre es Jesucristo. Y Él vino más que todo, Él hizo milagros, como hablaba nuestro hermano, hizo muchas cosas, pero a más alargada la historia habla de la vida eterna. Sobre todas las cosas que Él vino a darnos aquí en la tierra es la vida, ¿verdad que sí? Como le decía a la mujer, tu fe te ha salvado, no peques más, ¿verdad que sí? Y también vamos a leer, dice: no recibo testimonio de hombre alguno, o gloria de hombre, no recibo. Porque decía esto, porque quizás muchas personas pueden decir cosas, pero lo que otros iban a decir era lo que era verdad. Si decían que él hacía milagros, lo hacía, porque el mismo no puede decir yo hago esto, no, ¿verdad? Porque le estaba conociendo la voluntad del Padre, que todos vamos a ser salvos. Para desarrollar un poco, que ya breve, ¿verdad? Que queda un poco de tiempo, en primera de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios. Ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio de Dios. Nos ha dado vida eterna, y la vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que se quería dar a entender, ¿verdad que sí? Aquí todos entendemos, gracias a Dios, que quién es Jesucristo, que es Dios, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo explicar esto? Pero gracias a Dios aquí todos tenemos la revelación. Entonces aquí no puede haber una confusión cuando habla del Padre, habla del Hijo, no. Él está dando a entender cuál era su voluntad, la voluntad para nosotros es que podamos ser salvos y podamos entender quién es Jesucristo. ¿Amén? Él es el pan de vida, de verdad, es el camino a seguir. Dios le bendiga. Y bueno, esta es nuestra exposición, ¿verdad? Para la gloria de Dios.